el opio de las masas. La religión es simplemente control mental, manipulando a las personas a creer lo que los manipuladores quieren que crean. ¿Cómo no podría ser así cuando se ven los extremos a los cuales las creencias deben ser adoradas y obedecidas? Un documental de televisión mostró cómo un fanático musulmán medía todo lo que hacía cada día en relación de si el profeta lo hubiera hecho o no. En el año 2002, 15 niñas estudiantes murieron quemadas cuando un edificio en la Meca explotaba en llamas después de que la policía religiosa de Arabia Saudita les bloqueó la salida por no estar vestidas con los atuendos femeninos correctos según lo exigido por su religión. Un testigo dijo que observó a 3 policías golpeando brutalmente a las niñas para prevenir que salieran de la escuela porque no estaban vistiendo el abaya, el vestido negro que cubre todo el cuerpo. La policía religiosa es ampliamente temida en Arabia Saudita ya que patrullan las calles haciendo cumplir las leyes religiosas musulmanas de cómo vestir, de segregación de sexos, y asegurándose que las oraciones sean hechas puntualmente. Aquellos que se rehúsen a obedecer sus órdenes, son a menudo golpeados brutalmente y a veces encarcelados. La policía religiosa está presente en todas las religiones de una manera u otra. El simple hecho de que a una persona se le diga que si no va al templo o a misa o el sábado o el domingo, será culpable de pecado y será castigado por Dios, representa un tipo de opresión policial mental. Lo que está ocurriendo en el mundo es un reflejo de lo que dijo Karl Marx en 1843, la religión es el opio del pueblo. En este caso, las creencias de los fundamentalistas religiosos son usadas para atraer a las mentes ignorantes y débiles a una falsa percepción de que está bien matar y destruir siempre y cuando se le atribuye al deseo de Dios. De alguna manera la mente justifica esto al alterar las enseñanzas originales. De la forma como se practican casi todas las religiones, se crea una división en la psique entre la parte que quieres hacer el bien y la parte que representa la enferma sombra del ser. La creencia en el pecado y la culpa simplemente justifica las acciones de la sombra del ser, sin hacer nada significante para curarlo. Si una persona cree ser un asesino miserable, continuará matando en el nombre de Dios, esperando a irse al infierno para sufrir por la eternidad, y de esta manera, reacciona a esta absurda creencia volviéndose un hedonista e intentando adentrarse en placeres sensoriales para poder así evitar la inevitable fatalidad que le espera. El principal problema con las religiones, de la forma en que existen hoy, es que requieren adherencia fiel a una serie de creencias y principios que no están alineados con las enseñanzas originales de sus profetas, los cuales nunca tuvieron la intención de crear religiones, que muy seguramente estaban alineados con la ley divina natural. Se le enseña a los seguidores a tener fe ciega en aquellos que administran las enseñanzas, tales como ministros y sacerdotes, y de practicar fehacientemente sus rosarios y confesar sus pecados, con la esperanza que quizás Dios les dará la paz de los cielos en vez de la miseria del infierno. Alguna vez, algún profeta dijo, el infierno es el estado de conciencia que surge cuando se cree en estas cosas. Teniendo en cuenta que si una persona está leyendo este libro, es porque está en proceso de elevar su conciencia y se está liberando, o se ha liberado, de su educación y crianza religiosa para encontrar verdades superiores, no se seguirá hablando de este tema. Espiritualidad. Como muchos de los lectores saben, espiritualidad tiene muy poco que ver con religión. Espiritualidad se refiere al conocimiento del papel del espíritu en nuestras vidas diarias. Todos somos seres espirituales. No hay nada y nadie en todo el universo que no sea espiritual. Todo es de Dios y todo es Dios. Somos extensiones de Dios, expresándonos a través de seres físicos, emocionales, mentales, astrales, etéricos, y causales. A medida que ascendemos en vibración, nuestra conciencia dominante cambiará de una forma física, emocional, y mental a una astral, etérica y causal. Literalmente veremos espíritu en todo ya que nuestro cuerpo físico hará metamorfosis y se transformará en una forma corporal cristalina. Nuestros ojos podrán percibir los dominios etéricos superiores. Nuestros oídos escucharán las vibraciones de estos dominios. Sentiremos la esencia de estos dominios. Podremos ver a los seres que habitan estos dominios.
A medida que nos movemos de la cuarta a la quinta densidad, nuestra percepción cambiará y podremos contemplar muchas de las cosas que solo podíamos ver en nuestras visiones y sueños. Muchos famosos artistas han retratado los dominios celestiales y etéricos en sus bellas pinturas. Biología. Nuestra biología cambia constantemente. Es la naturaleza de los cuerpos en los dominios inferiores. Aproximadamente cada 7 años, todas las células de nuestro cuerpo físico mueren y renacen, aunque nuestro patrón ADN permanece relativamente constante. Durante el cambio galáctico, el patrón ADN de los humanos y demás especies en la Tierra, pasará por cambios dramáticos. Síntomas de estos cambios incluyen la sensación de fluctuaciones extremas de energía, desde comportamiento maniático a depresivo, aun si no tenemos problemas psicológicos que puedan causar estas emociones. Otros sufrirán síntomas parecidos a los de la gripa, sin ninguna evidencia aparente de organismos invasores, bacteria, o virus. Muchas personas padecerán de hormigueos e ímpetus de energía de cuando en vez. Otro síntoma común será el insomnio. Los que estas personas sentirán, no es el incremento en energía o frecuencia, pero en realidad, la resistencia del cuerpo al incremento de energía o frecuencia. Genética. La genética es un aspecto de la biología humana que está a la vanguardia de la investigación científica. Los científicos están orgullosos de haber entendido gran parte de la matriz del genoma humano. Nuestro ADN no es solo un registro de nuestra herencia genealógica, nuestra madre, padre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Es también un registro del viaje evolutivo de nuestra alma desde nuestros comienzos como almas individuales. Dentro de lo que muchos científicos llaman el ADN basura, se encuentra un registro de nuestras encarnaciones en la Tierra, en otros mundos, y un cronograma completo de nuestra alma individual. Tenemos aproximadamente 10.108 posibles configuraciones de nuestro ADN. Este número es billones de veces mayor que el número de átomos en el universo conocido. Aún así, este número de configuraciones forma el ADN de solo un ser humano, o en un animal o planta de la misma forma. Los científicos convencionales dicen que solo pueden explicar solo una pequeña parte del ADN humano. El resto no lo entienden y lo catalogan como basura. ¿Por qué el creador haría algo con tanto potencial si no tuviera uso? Códigos y claves del ADN. La vida comienza con Dios como una única fuente de energía y luego gradualmente se diferencia gradualmente en patrones geométricos llamados códigos y claves del ADN. Los códigos y claves están organizadas en moléculas de elementos orgánicos, los cuales están encadenados juntos de manera tal que causan réplica de las características deseadas, en este caso, atributos físicos en el cuerpo. Este proceso, de forma muy simplificada, es la base para el crecimiento del tejido orgánico, incluyendo el cuerpo humano. A medida que la esperma activa al huevo durante la concepción, los códigos y llaves del ADN desencadenan el crecimiento y réplica de los patrones preprogramados y contenidos dentro de los códigos. A medida que continúa el proceso, los órganos y los tejidos se desarrollan y forman el embrión. Dentro del embrión están encerrados todos los códigos y claves necesarios para formar un cuerpo humano completo. Dentro de una gran porción de los códigos y claves del ADN están las memorias etéreas y los patrones ancestrales de los padres del niño en formación. Dentro de la porción de los códigos y claves del ADN que se considera basura, están almacenadas las memorias de las vidas pasadas del alma, de sus vidas paralelas, y sus vidas en otros mundos. En esencia, aquí se almacena toda la historia del alma desde que inició su evolución del Dios único muchos millones de años atrás. Dentro de los códigos y claves del ADN está también el programa que desencadena nuestra evolución a densidades superiores. La evolución no para con el cuerpo adulto humano enteramente formado, sino que continúa dentro de la espiral de la ascensión evolutiva hasta que eventualmente, nos convertimos en seres de pura luz. El núcleo de cada célula contiene el genoma, que está conformado por 24 pares de cromosomas, los que a su vez contienen alrededor de 80.000 a 100.000 genes, los que están formados por 3 miles de millones de pares de bases, cuya secuencia hace la diferencia entre los organismos. El ADN se localiza en el núcleo de las células. Consiste en hebras de ADN estrechamente enrolladas y moléculas de proteína asociadas, organizadas en estructuras llamadas cromosomas.
Si desenrollamos las hebras y las adosamos, estas medirían más de 5 pies, sin embargo, su ancho sería ínfimo, cerca de 50 billonésimos de pulgada. El ADN que conforma el genoma, contiene toda la información necesaria para construir y mantener la vida desde una simple bacteria hasta el organismo humano. Comprender cómo el ADN realiza la función requiere de conocimiento de su estructura y organización. La molécula de ADN consiste de 2 hebras arrolladas helicoidalmente, una alrededor de la otra como escaleras que giran sobre un eje, cuyos lados hechos de azúcar y moléculas de fosfato se conectan por uniones de nitrógeno llamadas bases. Nuestro ADN humano tiene 24 hebras o estrandos por el término conocido en inglés, o 12 pares, hélices dobles. La ciencia hoy ha detectado solo el par que corresponde al nivel de vibración de la tercera densidad. A medida que ascendemos en la espiral evolutiva y comenzamos a vibrar en densidades superiores, vamos activando las hebras dormidas que corresponden a aquellas densidades superiores. En adición, tenemos 4 hebras que corresponden a la primera y a la segunda densidad. Por lo tanto, un humano de tercera densidad tendría 6 hebras activadas, y un humano de cuarta densidad tiene 8 hebras activadas, etc. Tenemos programas predestinados de activación dentro de nuestro ADN que automáticamente encienden las hebras dormidas apenas alcanzamos un cierto punto en nuestra evolución. Todos tenemos el libre albedrío de decidir la velocidad de nuestra evolución en densidad y conciencia. Cada uno de nosotros puede simplemente decidir entre el servicio a sí mismo, y el servicio a los demás. Esta decisión representa un momento histórico en la evolución de conciencia. Un ejemplo de cómo cambia nuestra psicología a medida que ascendemos en la espiral evolutiva es el siguiente. Cuando las personas se dan cuenta que la trayectoria del materialismo no les sirve como ayuda para evolucionar en conciencia, las personas deciden usar objetos materiales solo como ayuda en sus trabajos de servicio, para facilitar llegarle a personas para ayudarlos a despertar, y las personas completamente se remueven del fenómeno de la cultura pop conocida como aquel con el mayor número de juguetes gana. Las personas no se preocupan de la marca del champú que usan o qué marca de ropa usan, o qué carro conducen, o ese tipo de cosas, y no les importa lo que ocurre en el programa de reality televisión de moda. Estas cosas se vuelven completamente irrelevantes e insignificantes en sus vidas. Otro efecto es el hecho de que comienzan a relacionarse mayormente con personas que están en su nivel o en niveles similares de conciencia. Seres que realmente desean evolucionar en conciencia continuamente se preguntan a sí mismos si las actividades que hacen son conducentes a la más alta evolución de su conciencia, felicidad y bienestar. Fuente. La cebolla de Pandora: los beneficios de la ignorancia y los privilegios del conocimiento.